que esa repartición de el hablar en lengua no se le dio a Elías, no se le dio a Eliseo, no se le dio a Noemí, no se le dio a Ruth, no se le dio a Esther, no se le dio a ninguna de estas entidades o de estas personas la palabra correcta que fueron antes de vosotros. No ignorando de que Sansón manifestó una gloria mayor. ¿Por qué dices, maestro Miguel, que Sansón manifestó una gloria? Amado, estamos hablando de Sansón, el hombre que con una quijada de asno tenía la capacidad de derribar a miles de hombres. Un hombre que con solo su mano tuvo una capacidad de devorar a un león. Pero ¿de dónde podemos dejar a David? Un hombre que, un niño, podamos decir adolescente a los 17, ya que la edad no se contaba como hoy en la antigüedad. Un muchacho normal que podía pelear con osos, con fiera, cuando venían a arrebatar a sus leones. Solo porque sobre él estaba la gracia del Señor, el Espíritu de Dios. Y podía operar en esta hazaña tan increíble, aunque él no hablase el lenguaje. El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios bendiga, familia de fe, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en esta hermosa ocasión, este bello fin de semana o esta semana, iniciando hoy lunes. Yo quiero compartir, pero quiero que ustedes se suscriban, activen la campanita y sobre todo le den like, amén, para que más personas puedan disfrutar de lo que es esta gran bendición, la cual Dios nos ha permitido hoy experimentar. Y vamos a hablar de un tema muy peculiar y un tema muy importante, creo, para la Iglesia de Cristo, porque es un tema que nos cataloga, nos identifica, en la palabra, y nos realmente muestra lo que es nuestra identidad o lo que es nuestra dualidad como siervos y siguientes de Jesucristo. Por eso quiero que todos aquellos que se encuentren en su casa puedan compartir y sobre todo compartir esto con alguien. Vamos a estar regalando una Biblia para aquellos que no tienen Biblia o para aquellos que quieran una Biblia más elevada, es la palabra que voy a usar para este regalo. Usted va a comentar su nombre y va a comentar abajo de su nombre la palabra Biblia y de dónde nos sintoniza. Realmente esto va más para la gente de la zona. Bienvenido a Tu Nuevo, Los Alcarrizos, Jaina, San Cristóbal, Baní, Villa Altagracia. Esas zonas que son zonas Villamella, entre otros lugares que transitamos. Así se le hace más factible hacerle llegar su Biblia. Así que ya saben, comenten su nombre, su lugar donde vive y la palabra Biblia. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, un tema que están tratando de sacar esas manifestaciones o esas acciones en nuestras iglesias. Vamos a hablar hoy acerca de el hablar en lengua, el misterio de hablar en lengua, si esto es bíblico. El hablar en lengua, ya que he visto muchos maestros y evangelistas, profetas, entre otras personas, atacar esta manifestación divina, le voy a llamar así, que es el hablar en lengua, el hablar en lenguas angelicales. Recuerda que cuando hablamos de hablar en lengua, no estamos hablando de hablar idiomas, porque lenguas, idiomas, si notan, es casi lo mismo, pero tiene otra derivación, otra connotación. El hablar en lenguas angelicales, vamos a hablar lenguas divinas, lenguas celestes. Por ejemplo, quiero comenzar diciendo lo siguiente, lo que dice el libro de Hechos capítulo 2, si usted está en casa y lo puede buscar para que vea que estamos a la luz de la palabra. Hechos capítulo 2, versos 2 y verso 3, dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada
uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablase. Me gusta ese pasaje porque muestra en lo que es una intervención de las fiestas del Pentecostés y entre ellas lo que es la manifestación de lo que es la deidad del Espíritu Santo del Señor. Vemos cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en esta ocasión, ya que era una promesa de Yeshua a los discípulos de que no saliesen de Jerusalén hasta que viniese esta manifestación. Y esta manifestación iba a abrir en ellos lo que era la palabra, ser testigo de lo que es el poder y de lo que es la manifestación de Dios. Ahora, Dios en la palabra testigo del poder no está hablando un testigo ocular, sino un testigo palpable. Un testigo que no solo podía ver, sino que fuera el instrumento para que eso de parte de Dios se manifestase. Subraye esto: usted es un instrumento de poder. Usted es un instrumento de sanidad. Usted es un instrumento de milagro. Usted es un instrumento de maravilla. Usted es un instrumento capaz de ver cosas que otros no han visto y experimentar cosas que otros no han podido experimentar. Entonces, es importante analizar esto. Le dice: ustedes me serán testigos, no solo en el lugar, sino en todos los lugares, a causa de lo que es la manifestación de lo que es la deidad del Espíritu Santo del Señor. Es la manifestación que estamos viendo acá en el Pentecostés. Pero que quiero enfatizarme es el hablar en lengua. Muchos han dicho, y escuché a un profeta muy famoso mencionar esto, de que Elías no habló en lengua, Eliseo no habló en lengua, Débora no habló en lengua, Ru no habló en lengua, y muchos hombres que se levantaron y mujeres de la palabra del Señor que no hablaron en lengua en ninguna de sus hazañas o en ninguno de sus periodos en la transición de su ministerio. Pero notamos esto, que esta repartición de el hablar en lengua no se le dio a Elías, no se le dio a Eliseo, no se le dio a Noemí, no se le dio a Ru, no se le dio a Esther, no se le dio a ninguna de estas entidades o de estas personas, la palabra correcta, que fueron antes de vosotros. No ignorando de que Sansón manifestó una gloria mayor. ¿Por qué dices, maestro Miguel, que Sansón manifestó una gloria? Amado, estamos hablando de Sansón, el hombre que con una quijada de asno tenía la capacidad de derribar a miles de hombres. Un hombre que con solo su mano tuvo una capacidad de devorar a un león. Pero ¿de dónde podemos dejar a David? Un hombre que, un niño, podamos decir adolescente a los 17, ya que la edad no se contaba como hoy en la antigüedad. Un muchacho normal que podía pelear con osos, con fiera, cuando venían a arrebatar a sus leones. Solo porque sobre él estaba la gracia del Señor, el Espíritu de Dios. Y podía operar en esta hazaña tan increíble, aunque él no hablase en lengua. Aunque él no tuviese lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque para ese tiempo no fue manifestado lo que es el hablar en lengua. Solo era manifestado la deidad del Espíritu Santo, no solo como una danza, no solo, y vamos a hablar de esto más adelante, no solo como una danza, no solo como un movimiento, sino era manifestado el Espíritu como poder. Recuerde que Dios es conocido de la manera que es revelado, ¿me? De la manera que Dios se nos es revelado, de esta manera Dios para nosotros es conocido. Es decir, que si Dios se revela a nosotros o nosotros buscamos a Dios como el Dios de fuego, es lo que vamos a ver de Dios, fuego. Si buscamos a Dios como el Dios de milagro, es lo que vamos a ver, el Dios de milagro. Ahora, ¿por qué en nuestras iglesias vemos lo siguiente, mis amados? Que, aleluya, que vemos que
en nuestra iglesia carece de milagros, carece de prodigios, carece de señales y carece de ciertas manifestaciones. Y es por lo siguiente, mis amados, es porque la iglesia ha buscado a Dios por medida. Ha buscado a Dios por parte, alabado sea el Señor, cuando Dios tiene que buscarse a totalidad. Y usted debió de sellar esa palabra que dije, Dios tiene que buscarse a totalidad. Entonces vemos en la manifestación del libro de Hechos, capítulo 2, verso 3, que dice que entró un estruendo. Este estruendo, mis amados, que acaba de entrar, no es más ni menos que el Espíritu Santo en su manifestación plena. Y este estruendo, mis amados, que relata la escritura, usted va a notar que hay una diferencia entre los estruendos, que quiere decir terremotos, huracanes, ciclones y etcétera, etcétera, que vivimos hoy, que son síntomas de la naturaleza o del ecosistema. Lo dije bien. Pero escuche, dice, y se le apareció del cielo un estruendo como de un viento recio y sopló y llenó toda la casa donde ellos estaban habitando. Esa es una aparición del Espíritu Santo en su naturaleza plena, en su poderío, en su autoridad, para repartirle a ellos algo diferente. Porque usted tiene que notar, Dios sigue siendo el mismo Dios, pero Dios no sigue haciendo lo mismo. Por eso usted va a ver que a Moisés le dice, usa la vara y divide las aguas. Pero Elías usa un manto y divide las aguas. Pero Jesús viene en las aguas caminando, alabado sea el Señor. Y usted va a ver que es la misma característica, pero con formas diferentes. Usted tiene que subrayar esto. Dios sigue siendo el mismo Dios, pero Dios no utiliza los mismos métodos que utilizó en la antigüedad para utilizarlo hoy. Quizá Elías dio prodigios sin hablar en lenguas, y eso es bueno. Felicidades por Elías. Quizá David hizo hazañas sin hablar en lengua, y eso es bueno. Felicidades por David. Quizá, alabado sea el Señor, Noemí fue exitosa, Ruth fue exitosa sin hablar en lengua. Gloria a Dios por Ruth. Quizá Esther entró al palacio y cayó en gracia delante del rey. Quizá Daniel, los leones no se lo comieron. Quizás Abraham, Bersab y Abednego, el horno de fuego no lo consumió sin hablar en lengua. Gloria a Dios por ello. Pero a nosotros, en la repartición del Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, la repartición, en estando en el aposento del Espíritu Santo, a mí no me dieron un Espíritu Santo, alabado sea el Señor, con la misma característica, aunque es la misma esencia, pero no la misma manifestación que se le dio a Daniel. A mí lo primero que apareció cuando estaban en el Pentecostés los apóstoles fue un estruendo que vino del cielo. Y un viento recio que sopló, amado. Usted va a notar que en el capítulo 3 del libro de Mateo, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, hay una interferencia. ¿Cómo así? El mismo Juan dijo, el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Escuche esto. Y él va a bautizarlo a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Y a Jesús, el Espíritu no vino a él hablando en lengua. Jesús tuvo una manifestación de reconocimiento. Este es mi hijo amado, a él oír. A Juan le dijeron, sobre quien vea posar la paloma. Es la manifestación de Jesús. La manifestación de Elías no fue la misma manifestación de Jesús. Y la manifestación de nosotros no es la misma manifestación de los antiguos. Bueno, si usted está entendiendo lo que estoy hablando, comente abajo. Recuerde la palabra Biblia y su nombre, y de donde no ve, puede ser que se gane una Biblia en esta semana. Entonces, la manifestación de ellos es diferente a la manifestación que nosotros vivimos. Vemos a una generación, alabado sea el Señor, que pudo hacer hazaña sin hablar en lengua y sin mover la cabeza y sin decir Kimacamba. Ellos tuvieron capacidad de trascender. Pero a nosotros, cuando se nos repartió en el Pentecostés la manifestación del Espíritu Santo, dice que se nos aparecieron lenguas. Sama, llama, lenzo, bocama. Se nos aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre vosotros.
Esa fue la identidad o el sello que se nos dio para reconocer que portamos la deidad del Espíritu Santo. Hello. No es una enseñanza ideologada o establecida o diseñada por este ministro. Es una enseñanza que la palabra nos enseña que cuando vino este estruendo, toda la casa fue llena del poder del Espíritu Santo. A ellos se les repartió. Eso se apareció de la nada. Alabado sea el Señor. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas. No solo se le aparecieron, a ellos se les fueron otorgadas, se les repartió por el Espíritu Santo. Me parece que le dijo, mira, tú recibes lengua, tú recibes género, tú recibes interpretación de ella misma. Y dice que todo lo que estaban en la casa, hello iglesia, despierte, todo lo que estaban en la casa fueron llenos. Y dice que comenzaron a hablar en lengua. No solo comenzaron a hablar en lengua, me parece que sus lenguas se enredaron, me parece que sus lenguas se establecieron al diseño de lo que estaba aconteciendo. Y no solo comenzaron a hablar en lengua, lo que más me gusta, dice que ellos hablaban en lengua según el Espíritu Santo le daba que hablase. Si el Espíritu dijo habla en Corea, hablaban en Corea. Habla en China, hablaban en China. Habla en japonés, hablaban en japonés. Habla en dominicano, hablaban en dominicano. Hablan en haitiano, hablaban en haitiano. Según le pusharan a cámara basanda, le estaba dando una lengua. Ellos manifestaban la deidad de esa lengua. Iglesia, vamos a despertar. El sello de la iglesia no se puede corromper. El sello de la iglesia no se puede establecer. Si se cayó, si te cayó la gloria, si te cayó la unción y tienes que hablar en lengua, habla. Es un sello. Y esto hay que hablarlo claro. Yo le dije a usted que el único maestro que le va a hablar en lengua de una enseñanza soy yo. Y escuche esto. Y esto hay que hablarlo claro, amado. Y esto hay que entrar a una ideología y un establecimiento para poder entender esta verdad, amado. A nosotros no se nos regaló cualquier cosa. Se nos regaló lo que a Jesús no le regalaron. Se nos regaló lo que no le regalaron a Elías. Se nos regaló lo que no se le regaló. Alabado sea el Señor. Por eso usted va a ver en el ministerio de Yeshua que aparece solo en un lugar el hablar en lengua, que Jesús le dice: Lama Sabatani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Usted escucha solo ahí a Jesús hablar en lengua. Y usted va a ver en los antiguos, el libro de Daniel, donde aparece una escritura, Mené Tekel Uparsin, en la pared, que le está hablando un reino. No aparece en otro lugar idiomas angelicales, pero a nosotros se nos está otorgando mediante el Espíritu Santo un lenguaje espiritual, un lenguaje angelical, no solo para hablar con la tierra, sino para hablar con los demonios, sino para hablar con los espíritus, sino para hablar con los petroses, sino para hablar con los sangoses. Y el diablo sabe que el hablar en lengua, cuando alguien es inducido por el Espíritu, es una herramienta de poder. Es una herramienta poderosa. Cuando tú hablas en lengua inducido por el Espíritu de Yahweh, cuando tú hablas en lenguas dirigido, no solo estaban hablando en lengua, dice que era el Espíritu que le estaba dando esa capacidad en ese momento de él hablar en lengua. El Espíritu le decía: habla ahora en japonés, habla ahora en Corea. No solo hablaban en lengua. Dice que ellos estaban solo en el aposento alto, pero de repente dice que toda la multitud de la Jardea que estaban cerca se reunieron, porque dice que lo escucharon hablando en lengua y dijeron: pero ¿quiénes son estos? Porque le estamos escuchando hablar en lengua en nuestro idioma natal. ¿Sabe lo que está hablando? El chino que estaba ahí, le escucho hablar de cómo yo nací. El japonés comenzó a hablar su japonés. El americano comenzó a hablar americano y dijo: mira, pero esta gente están hablando es como yo y no nacieron. No son americanos, ellos no son judíos, ellos no son chinos, ellos no son japoneses. ¿Por qué rayos están hablando nuestro idioma? Porque había venido sobre ellos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quieres dejar dicho con esto, hombre de Dios? Que la señal de nosotros para este tiempo, para esta temporada, para esta época, es el hablar en lengua.
lengua. Alguien bendiga al Señor. Fue la señal que se nos impartió. Fue la señal que se nos dio. Dice que cuando vino el Pentecostés, ellos no comenzaron a danzar, no comenzaron a profetizar. Ellos comenzaron a hablar en lenguas. La pregunta que la ves, ¿por qué rayos debo yo hablar en lengua? Mira, te voy a hablar claro. Te voy a hablar claro. Hay guerras que tú no las vas a ganar hablando en español. Hay guerras que tú no las vas a ganar, no las vas a poder librar, no las vas a poder vencer en tu idioma natal. En tu idioma, en tu ideología humana, tú no lo vas a poder librar porque vas a pelear con enemigos, vas a pelear con potestades, vas a pelear con principados que le vas a tener que hablar en su lenguaje natal. Le vas a hablar en su lenguaje de origen y solo así van a poder entender. Ahora, ¿cuál es el problema del hablar en lengua? Son los benditos intérpretes. Por eso Pablo dice, si no hay interpretación entre vosotros, ¿para qué sirve hablar en lengua? Porque el hablar en lengua es este testimonio para aquellos que no creen. Escuche esto. Mire, esto es interesante. Lo que el apóstol Pablo está hablando. Dice que esto es testimonio para aquellos que no creen. Esto es algo que a mí me asombra y me lleva a un nivel muy espiritual. Dice que es para testimonio. Es decir, que Dios nos dio el hablar en lengua. No fue para una exhibición. Fue para un testimonio a aquellos que no creen. Aquellos que no creen de la verdad. Por eso esta gente dijeron, pero ¿qué rayos son esta gente? Porque lo estamos escuchando hablar en el idioma que nosotros nacimos. Lo estamos escuchando hablar en el idioma en el cual fuimos diseñados. En el idioma que Dios nos dio desde nuestro nacimiento. Se apareció. Se le apareció. Iglesia. Yo sé que hay gente que habla en lengua en la carne. Vamos a hablar de eso más adelante. Yo sé que hay gente que se han inventado lenguas. Escuela de hablar en lengua. Escuela de cómo hablar. Sí, porque hay una gente ahora que te enseñan a hablar en lengua. Tú ves que ponen los títulos, ¿cómo hablar en lengua? Hermano, eso no se enseña. Dice que se le apareció. Cuando llegó el Espíritu, se le apareció. En estos días hemos estado viendo esta manifestación del Espíritu Santo y donde la gente son bautizadas en lengua. En nuestros servicios y en los lugares donde vamos a ministrar, son bautizadas, hablan en lenguas angelicales. Estamos viviendo esa gloria. Yo sé de lo que le estoy hablando. El hablar en lengua no se enseña. Cuando viene el Espíritu Santo, Él le da lenguas para que hablen. Así que si has llegado hasta este final, recuerda, comenta con la palabra Biblia, tu nombre y lugar, para que te gane una Biblia poderosa que hay acá y que será de gran bendición para tu vida, para tu casa y para tu familia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda siempre suscribirte. Recuerda que la Academia Bíblica El Conocimiento es Poder está disponible. Así si tú escribes, puede ser que seas parte de esta gran bendición. Dios te bendiga. Shalom, shalom.